Hola gente, ¿cómo están ustedes? Aquí de Plácemes en el canal. Me da muchísimo gusto saludarles, pero les tengo la gran sorpresa que ustedes me habían pedido. Saber cómo fue la historia de la primera adoración de los reyes aquí en México. Y para ello tengo al doctor Miguel Sabido con nosotros, que amablemente nos ha permitido parte de su material de Acolman y toda su sabiduría. Muy buenas tardes, doctor Sabido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas a todo el auditorio y al canal. Mil gracias por invitarme. Bueno, vimos son 3 años o 4 años, en la Colman un acontecimiento absolutamente único que fue la puesta en escena de una de las primeras obras mexicanas que es la Adoración de los Reyes, y esto sucedió donde está el exconvento de Acolman. ¿Nos cuenta usted de todo eso y cómo hizo esa reconstrucción y los miles de personas diariamente que aplaudían y se emocionaban? Bueno, primero tendríamos que empezar por hacerlos todos, usted y toda la audiencia, una pregunta. ¿Cuándo nace México realmente? ¿Cuándo empieza lo que llamamos la mexicanidad? ¿Cuándo empieza a surgir nuestra identidad? Lo que nos hace ser mexicanos. A todas las personas que tan gentilmente se han conectado para ver este canal, ¿qué es lo que nos hace ser mexicanos? ¿Cuál es nuestra identidad y cómo empieza a surgir? Porque obviamente no somos españoles. Ay, basta con escucharnos hablar el español, no tenemos las culturales estas que hacen los españoles, ni la C ni la Z. Nuestro español del centro es mucho más dulce. Y la influencia es por el náhuatl, porque el náhuatl es un idioma muy dulce. Tlaya timohuica, totlazo suapil, imacam notonan, sintitech moicahuilis. Este hermosísimo idioma, pues hace que nosotros, los que vivimos en el centro del país, tengamos este cantadito que le llaman, ¿no? A diferencia del maya, que el maya es un idioma gutural, una malísima palabra en maya, mehenk, mehenkisin, que quiere decir diablo chiquito, pues se tiene que sacar el sonido desde la garganta realmente. Y ese es el acento yucateco, porque tiene sus antecedentes en el idioma maya. Entonces, bueno, ¿cómo se va formando esa nacionalidad? Bueno, infortunadamente México nunca ha reconocido al iniciador de la nacionalidad mexicana, que es Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante es un personaje verdaderamente interesantísimo. Era hijo bastardo, pero reconocido, del emperador Maximiliano, el emperador del último imperio romano de Occidente, hermano de Felipe el Hermoso, que se casó con Juana la Loca. Juana la Loca tuvo a Carlos V en un excusado, en un retrete, en una fiesta de último del año, estaba bailando y de repente le vino el parto y ya no pudo llevarla a su cama, así es que en un retrete que estaba junto, ahí nació Carlos V. Carlos V, el emperador en cuyo imperio jamás se ponía el sol, ¿no? Entonces, Fray Pedro de Gante vivió en esas cortes como hermano de, de Felipe el Hermoso, y por supuesto fue tío directo de Carlos V, el emperador, y tío eh, de Felipe II, el hijo de Carlos V. Entonces, por alguna razón que desconocemos, ese hombre cortesano, rubio, de ojos azules, muy guapo, muy galán, muy perteneciente a esa nobleza, decidió venirse a las Indias y jamás regresó a Europa. Y se dedicó totalmente a evangelizar a los indígenas y
Inclusive se le olvidó su idioma original, el flamenco, olvidó hablar el flamenco, nunca habló bien el español, para hablar un náhuatl maravilloso, verdaderamente maravilloso, único, excepcional. Hablaba mejor que cualquier nahuaparlante. Y a él se le ocurrió la idea de respetar las culturas originarias, así como los conquistadores cometieron un genocidio cultural realmente, de un salvajismo y de una brutalidad única en la historia. Fray Pedro y los demás franciscanos intentaron, claro, respetando las normas de la Iglesia Católica, conservar la civilización, nuestra civilización de 3.000 años, nuestra cultura de 3.000 años. Entonces, el Calmecac era la escuela donde se educaban a los niños y a los jóvenes antes de la llegada de los españoles. Y entonces él copió totalmente el Calmecac e hizo una escuela para los niños indígenas. En esa escuela llegaron a estar 1,000 niños en San José de los Naturales, que tenía un atrio gigantesco. El atrio. Esto es importantísimo. Las plazas ceremoniales, ustedes saben que ahí era la vida de la comunidad, pues porque Sagún nos calificó como el pueblo más religioso del mundo, porque nosotros vivíamos en armonía con el universo y en armonía con la naturaleza, cosa que infortunadamente en la actualidad hemos perdido y ahora agredimos a la naturaleza de una manera terrible y no entendemos el universo. Pero nuestros abuelos indígenas sí lo entendían y sí pertenecían a la naturaleza. Y entonces crearon una figura muy rara, muy especial en la historia de la humanidad. La unión de un grupo humano con un Dios. El Dios no puede existir sin el grupo humano y el grupo humano no puede existir sin el Dios. Entonces, a esta figura se le llamó Calpulli. Y entonces Fray Pedro pues también respetó el Calpulli y organizó cofradías, pero ahora con santos en lugar de dioses prehispánicos. Y entonces alrededor del santo se organizaba una cofradía pues de zapateros, de obreros, de canteros, etcétera, que le tenían devoción a ese santo. Y con la enorme, gigantesca herencia del ceremonial prehispánico, entonces también lo aceptó con una gran naturalidad e inventó el teatro mexicano la Navidad del año de 1527, antes de que naciera Lope de Vega, antes de que existiera un teatro español realmente importante, nació el Gran Teatro de México. Y nació precisamente en estos atrios franciscanos que sustituyeron a las plazas prehispánicas. Los atrios franciscanos, aquí estamos viendo el famosísimo dibujo de Valadez, en el que vemos todas las utilizaciones que se hacía de esos atrios maravillosos, de los que quedan algunos, muy pocos en la Ciudad de México, casi ninguno, pero sí en el interior de la República. Eran, como ustedes pueden verlo, gigantescos. ¿Por qué? Pues porque se hicieron encima de las plazas ceremoniales, exactamente. Y entonces ahí se hacían se hacían, para empezar, peregrinaciones. Ahí podemos ver a los 12 franciscanos haciendo una peregrinación. En el extremo izquierdo vemos precisamente a Fray Pedro de Gante enseñándoles la doctrina a los niños. Abajo vemos un matrimonio de indígenas. Arriba también hay un fraile explicando las verdades, bueno, los dogmas de la religión católica, etcétera, etcétera. Y en estos maravillosos atrios excepcionales, Fray Pedro inventó en el año de 1527 una representación, la representación del viaje de María y José de Nazaret a Belén.
Entonces partieron del centro, de la parte de arriba, y llegaron a la primera esquina. Eso que ven ustedes se llama Capilla Poza. ¿Por qué Poza? Porque ahí se posa el Santísimo Sacramento en las peregrinaciones que se hacían dentro de estos atrios. Entonces la Virgen y San José fueron caminando, pero seguidos por 300 ángeles que eran los alumnos del colegio fundado por Fray Pedro. Y entonces ahí en ese momento nace el Gran Teatro de México, el Teatro de México suntuoso, maravilloso, multitudinario. Nos cuenta él mismo en una carta que le escribe a su sobrino Felipe II que el público esa noche fue de 60,000 personas. Es que imagínense el tamaño del atrio. Y esas 60,000 personas vieron el ciclopio espectáculo con 300 o 400 ángeles, siguiendo a la Virgen que iba de capilla poza en capilla poza hasta regresar a la iglesia. Entonces, en ese momento nace un modelo de teatro único en la historia, apenas comparable con el teatro griego, y no estoy exagerando, porque es un teatro que ayuda a que cambien de religión miles de personas, miles de personas. Así es que es un fenómeno importantísimo que, por desgracia, la cultura mexicana, y no sé por qué, lo ha suprimido totalmente. Cuando yo he dedicado toda mi vida a estudiarlo, y cuando hablo de que tenemos que revalorar este tipo de teatro, pues se me quedan viendo así con gran escepticismo y diciendo, pues Sabido está loco, ¿no? Pero bueno, entonces, en estos atrios se dio en 1527 el viaje de San José y la Virgen. En 1531 las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Fray Diego, a Juan Diego, perdón, y un espectáculo asombroso que fue el día del juicio final con 800 actores. Tenemos documentadísimo ese tema. Y luego en Perdón la 1536... interrupción. Ese día del juicio final fue el que usted reprodujo en Tlatelolco, ¿no? Exactamente, exactamente. Con el doctor Miguel León Portilla lo hicimos, pero nada más lo hicimos con 400 actores. No pudimos reunir los 800 porque tenían que hablar en náhuatl, porque por supuesto, por eso es un teatro mexicano, porque obviamente no es un teatro indígena, pues porque está hablando de la Virgen y de San José, que son concepciones europeas, pero tampoco es un teatro español, porque está hablado en náhuatl, está hecho por actores náhuatl. Entonces es el primer teatro mexicano, ahí empieza precisamente en esa Navidad, empieza a surgir nuestra identidad como mexicanos. Y es fundamental que lo aceptemos y que lo valoremos realmente. Pero bueno, sigo con los reyes. En Tlaxcala, en el convento franciscano, en la hermosísima capilla abierta del convento franciscano, se pone en 1536 un espectáculo también asombroso. No tanto por lo gigantesco, que es la adoración de los reyes, porque pues sí, tomaron parte muchos actores, creemos que 100, 150, pero porque además, eh, a ver, este tipo de teatro ilustraba los dogmas católicos, lo que dicen los católicos, las verdades católicas, ¿no? Pero las explicaba un fraile. Entonces, el fraile tenía una capilla abierta desde la cual hablaba y en náhuatl le iba explicando al público la historia que estaba pasando en el escenario. Esto es una cosa importantísima. Esto es lo que hace Bertolt Brecht en el siglo XX, 400 años después, y nosotros los mexicanos inventamos ese recurso de aceptar que el público está frente de nosotros. Entonces aquí lo tienen, aquí están los elementos fundamentales. Ahí está la capilla abierta desde la cual está hablando el franciscano y le está explicando al público, que en este caso somos nosotros, las verdades que están presentando en este teatro ejemplificador.
Entonces, esta es la reconstrucción que yo hice en la Colman hace 5 años, y ahí podemos ver en la parte de arriba al franciscano, pero luego abajo a los actores que representaron. Eh, Fue muy notable en 1536 porque el sacerdote, el monje, no era sacerdote, eran monjes, eh, en un momento determinado invitaba al público a subir al escenario y a tomar parte en la representación. Por ejemplo, pidiéndoles a las mujeres que llevaban a sus niños recién nacidos que subieran para que los bautizaran. Entonces, esa interacción del público con el espectáculo es única, absolutamente. Todavía persiste, todavía sobrevive. Por ejemplo, en la danza de los arrieros, que se baila en Morelos, en esa danza se detienen un momento los que están representando e invitan al público a comer y le dan de comer al público y luego sigue la representación. Así que son características propias de nuestro teatro mexicano que pues que son únicas en el mundo. Ahora, ustedes aquí abajo pueden ver, podemos verlo de nuevo, podemos ver esa fotografía. Bueno, a ver, ustedes aquí abajo pueden ver, eh, eh, están los tres Reyes Magos en el centro, por supuesto, y está un personaje muy curioso que es Herodes. Herodes, que es el que está en la parte de arriba, y que el ejemplo que presenta esta obra es el contraste entre los Tlahtuani sabios, que son los Reyes Magos, y el Tlahtuani loco, tonto, desaforado, mentiroso, chismoso, etcétera, que es Herodes precisamente, ¿no? Los tres que portan esos sombreros gigantescos, que son sombreros del Estado de México, que se siguen haciendo por fortuna, son tres sacerdotes de Herodes, a los que él llama para que le digan si es cierto lo que están diciendo los Reyes Magos. Y luego, pues abajo ustedes podrán ver a una serie de personajes que son los soldados de Herodes, por supuesto, pero a la derecha está la banda de niños de la secundaria de Acolman, porque ese tipo de representaciones acepta con la mayor naturalidad que haya elementos que podríamos llamar exógenos, que podríamos decir que son modernos, ¿no? Entonces, por eso es que se puede introducir, yo introduje la banda esta de los muchachos que están a la derecha abajo, vestidos, claro, como pastores también. Y entonces fue que se produjo este hermoso espectáculo en la Colman con 300 actores que pues la mayoría eran habitantes de Acolman y ante un público de 3,000 personas cada noche. Hubo una noche en que tuvimos 5,000 personas en el maravilloso y gigantesco atrio de Acolman. Y entonces, bueno, eh, la historia de la obra es, vienen los Reyes Magos en una peregrinación. Entonces, si recordamos el atrio original de Valadez, pues yo lo que hice fue que entraran los reyes al atrio franciscano guiados por la estrella. Como ustedes saben, en todo nacimiento mexicano hay una estrella, porque es fundamental. Bueno, ¿por qué? Porque éramos un pueblo de astrónomos. Nosotros estamos en conexión con las estrellas, entonces la estrella es la gran protagonista de la historia de los Reyes Magos, ¿no? Y los Reyes Magos, que los tengo aquí a mi derecha, pues son seres, pues reyes y magos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que son tlactoani. El término tlactoani no tiene realmente una traducción en español. Los españoles cuando conocieron a Moctezuma, que se llama Huey Tlactoani, Gran Tlactoani, lo tradujeron como emperador, pero no. Es sacerdote y al mismo tiempo gobernante. Es el gran sacerdote y el gran gobernante. Entonces los Reyes Magos son tres Tlactoani, tres grandes sacerdotes y tres gobernantes que son el ejemplo de la mesura, de la sabiduría, del saber comportarse, que se enfrentan a ese
chiflado, completamente loco, que es Herodes, y que le preguntan por dónde, en dónde está el niño, porque la estrella les ha anunciado que va a llegar el niño, y entonces Herodes pues se vuelve loco ante la pregunta. Aquí vemos un fragmento ya de la obra como tal, en la que está hablando Herodes, que es ese que muy chistoso realmente, ¿no? ¿Se puede oír el sonido o no? Bueno, pues ahí está clarísimo el contraste entre la dignidad, la sobriedad, la sabiduría de los Reyes Magos y la caricatura que es Herodes realmente. Ese es el propósito esencial de presentar a tres grandes Tlahtuani enfrente de un Tlahtuani pues caricaturesco realmente, ¿no? Ahí está la intención de la obra que la explica el franciscano desde la capilla abierta, ¿no? Yo aquí a mis espaldas tengo una joya, una verdadera joya que es un nacimiento de Metepec que compré hace 60 años y que ya no los hacen porque un presidente municipal de Metepec dijo que esos colores eran muy vulgares. Esos colores son heredados de los frescos de Teotihuacán y son un tesoro cultural, sin embargo, lo destruyó este señor y pues ahora mi nacimiento es único verdaderamente. Ojalá ustedes puedan encontrar joyas de esa naturaleza y conservarlas. Y en ellos tenemos estos tres hermosos Reyes Magos en que tenemos esa sobriedad, esa eh, dignidad realmente. Yo en mi nacimiento tengo al ángel porque, bueno, no sé si tengamos tiempo, Sheriff, de que explique yo un poco rápidamente las coincidencias asombrosas entre la religión católica y nuestra religión mexicana. Claro que tenemos tiempo, es más, me ganó usted la pregunta porque mi pregunta era, ¿cómo fue que los pueblos indígenas o originarios aceptaron tan fácilmente las deidades que traían los católicos? Bueno, en principio el panteón, esto es la reunión de las deidades, nuestro, mexicano, era muy flexible. Podían surgir nuevos dioses y desaparecer dioses también, porque para nosotros los dioses eran energías realmente, eran energías del universo, eso está absolutamente comprobado. Por ejemplo, Mercedes de la Garza, la gran investigadora, lo ha comprobado. Y entonces, por lo tanto, cambiaban las energías del universo y desaparecía una de las impersonificaciones de esa energía. Así es que podían entrar y salir, nacer nuevos dioses, transformarse. Nanahuatzin, por ejemplo, se transforma en Tonatiuh, en el sol. Así es que era un panteón muy, muy flexible. Así es que cuando llegaron los misioneros e incorporaron las figuras católicas, hubo algunas coincidencias tan asombrosas que pues volvieron fácil el proceso. Por ejemplo, la Coatlicue. La Coatlicue es una diosa de la fecundidad que es embarazada mágicamente, milagrosamente, por un copo de algodón que se posa en su pecho. Y entonces tiene un embarazo mágico del dios Huitzilopochtli, que es un niño dios mágico, milagroso, que nace también de una manera milagrosa, porque nace ya vestido para el combate, para enfrentarse a su hermana Coyolxauhqui. Fíjese usted las coincidencias. María
es una deidad de la fecundidad, por supuesto, que es embarazada milagrosamente por el Espíritu Santo, da a luz de una manera también milagrosa, puesto que es virgen antes, en el y después del parto, y da a luz a un niño Dios. Entonces, para nosotros, la historia de María y del nacimiento del niño Dios, pues no era extraña, porque conocíamos la historia de la Coatlicue y del nacimiento de Huitzilopochtli. Lo mismo pasa con los Reyes Magos. Desde el año 900 después de Cristo se forman alianzas de tres calpulis para gobernar un determinado territorio. Y cuando llegan los españoles, en el valle hay una triple alianza, la alianza de Tenochtitlan, de Texcoco y de Tacuba para gobernar los territorios. Ahora, el gran investigador de México, Alfredo López Austin, sugiere que esas triples alianzas eran la representación de las regiones superiores, de los 13 cielos superiores de nuestra realidad y de las regiones del inframundo, de los 9 infiernos. Pues no infiernos, son inframundos realmente donde reinaba el dios Mectlantecutli, ¿no? Entonces, la nuestra era y sigue siendo una cultura de símbolos, una cultura de maquetas. Basta con ver cualquier figura prehispánica para entender esa maravilla de abstracción que era nuestra religión. Bueno, pues entonces la Triple Alianza de México, Tenochtitlan, Tacuba, Texcoco, no le resultó a nadie extraño que aparecieran tres reyes magos, pues porque estaban sincretizándose. La palabra para México es sincretismo, porque se sincretiza la cultura indígena de nosotros y la cultura occidental de los españoles. Y extrañamente, bueno, nuestro calendario era un prodigio, verdaderamente un prodigio. Es el más exacto, el más rico, el más importante en la historia de la cultura humana. Todavía no lo hemos acabado de descifrar, pero sí sabemos que en la región del Valle de México había tres formas de contar el tiempo. El Tonalpohualli, que eran 20 periodos, 13 periodos de 20 días que nos daban 260 días y que era un calendario que solamente los sacerdotes podían utilizar. El Chupohualli, que era una especie de cuenta larga porque incluía los 52 años y los 104 años. Y el Tlapanali, que era el calendario civil que tenía 18 periodos de 20 días cada periodo y 5 días perdidos, 5 días sin atadura, porque no pertenecían a ningún periodo. El último periodo, y aquí viene otra coincidencia enorme, el periodo de Panquetzalistli estaba dedicado precisamente a Huitzilopochtli, que era el dios abogado del Huaycalpuli mexica, y en el que se celebraba cada año el nacimiento milagroso de Huitzilopochtli. Entonces, los tres grandes tlahtuanis de Tacuba, de Texcoco y de Tenochtitlan llegaban hacían una procesión, literalmente una procesión dentro de nuestra gran Plaza Mayor, tan grande que era del tamaño del Zócalo. Hacían una procesión desde el Palacio de Moctezuma hasta el Templo Mayor para llevarle presentes a Coatlicue y al niño Dios que nacía precisamente por allá del día 22 o 23 de diciembre. Qué coincidencia tan asombrosa, qué coincidencia tan asombrosa, porque son tres reyes o tres reyes magos que hacen esa peregrinación. Y entonces, claro, cuando nos dicen de Melchor, Gaspar y Baltasar, pues nosotros lo aceptamos con una gran tranquilidad de que fueron a adorar los tres reyes magos, pues para nosotros los tres Tlahtuani, al niño Dios, ¿no? Así es que
pues esa es la historia que se reprodujo precisamente en la Colman, la confrontación entre esa caricatura que es Herodes y los tres reyes magos. Tengo algo que quiero que me explique, por favor, que me mandaron, porque me pareció verdaderamente maravillosa. Permítame un segundo, porque esto me parece extraordinario. Déjenme verlo para que lo podamos compartir pantalla con nuestra gente, nuestro auditorio, y que nos dé un poquito de explicación usted sobre esta maravilla. Darnos ante Él y honrarlo. Alabado sea nuestro Señor por habernos mostrado a la Santísima Virgen. Ahora los Reyes Magos van a llegar a la Santísima Virgen María, mientras el asesino de Herodes está planeando cómo asesinar a la Sagrada Familia. Todos los que tengan velas, encenderlas y rodear a la Virgen. Amado niño, sabe que brillas más que todas las cosas. Has padecido y sufrido trabajos aquí, en medio del llano, donde naciste en un jacalito. Eres un collar, eres una pluma de quetzal. Nadie se puede asemejar a ti, que reina sobre el mundo. Aquí, yo beso tus manos y tus pies. Te ha puesto aquí tu amado Padre Dios, el Tloque Nahuaque y Palnemohuani, el que está cerca y junto, por quien se vive. Has venido a cumplir con tus deberes en la tierra. Darás luz a los humanos desde este humilde lugar donde naciste. La tierra ya no tiene madre ni padre, ni cola, ni alas, ni ojos, ni orejas. Ya no oye ni habla, ya no dice nada. Está como degollada. Le falta la cabeza. Camina boca abajo. Ojalá tú puedas ponerle orden. Otlaucos, inmoyolot sin baltesartzi, inik, guanchi motlapalio, inotlazoconetzi, incaneli camelagua, insemanagua tlatlacoanime, inyuki mashtopa, italijitewa, profeta David, innicanisclahuacanepantla, motlaquitilis. Haucaonca molwil momasewal, in mismo nemactilia, inotlazoconetzi, camotichawilis, in motesh monekis, iwan ina, mopiwan yes, in yukitish wenchiwa, tik mamaquilia, in costo, in istactucuicatl, mitzino cuepcayotililis, in istactucuitlan, mitzino cuepcayotililis, y no tlazoconetzi baltesartzi. Baltasar muy querido, ha parecido tu corazón para venir a saludarme con mi niño, el verdadero redentor de los pecadores. Así lo predijo el profeta David, que habrá de nacer en medio del llanto. Tus actos merecen Baltasar. Querido niño, amado Señor nuestro, tú eres una pulsera, eres una piedra de jade, eres obsidiana emplumada. Gracias, Sheriff. Gracias. Qué Gracias. maravilla esto, ¿eh? Bueno, ahí podemos ver a la estrella, que es la protagonista del asunto, ¿no? La estrella es un personaje, por eso es que un muchacho con un hermosísimo traje pintado a mano lleva la estrella conduciendo a los reyes hasta que encuentran a la Virgen. Y bueno, claro, la Virgen habla en náhuatl, es una magnífica actriz que habla en náhuatl y en español. Para darles la bienvenida, porque pues yo quería recordarle al público que estas obras eran en náhuatl. Infortunadamente, pues nosotros ya casi no, ya hay muy pocos nahuaparlantes en el centro de la República, y
ese hermosísimo texto que dice el primer rey mago es un huehuetlactoli. Los huehuetlactoli eran los discursos de los viejos. Y ahí otra vez nos encontramos con los franciscanos, nos encontramos con la influencia de Fray Pedro, porque los franciscanos toman los huehuetlactoli prehispánicos y los asimilan a sus representaciones, por supuesto poniendo el nombre de Jesús en lugar del de Huitzilopochtli, pero con todo, y eso prueba que quienes escribían las obras eran los sabios, los tlamatimine indígena, esta descripción de cómo está el mundo, sin cola, sin cabeza, esta terrible descripción de cómo queda el mundo después de la brutal conquista de Hernán Cortés es muy dolorosa y nos da idea de que todavía es un tlamatimine el que escribió ese texto en náhuatl. Así es que, pues fue muy glorioso y muy satisfactorio. Yo agradezco infinitamente al Departamento de Turismo del Estado de México que patrocinó esta puesta en escena, porque pues la verdad, hay un chiste que un señor va al psiquiatra 18 años y después de 18 años el psiquiatra le dice, señor, le tengo una noticia. Usted no tiene complejo de inferioridad. Ay, pues el señor se pone muy contento. Y, ay, qué bueno. No, señor, usted es inferior. Oiga, antes de que se me vaya, yo quiero que me platique de esta foto. Pero yo quisiera terminar mi chiste. Ah, bueno, pues sígale. Bueno, yo lo que quería decir es que no es que yo sea paranoico, no es que sufra delirio de persecución, es que sí me han perseguido porque toda mi vida he tratado de recuperar estas maravillas culturales y me han obstaculizado una vez y otra vez y otra vez, pues por el desprecio. Infortunadamente, somos un país racista, por desgracia, y hay que decirlo abiertamente. Nosotros despreciamos las culturas indígenas y eso es terrible. Esa es nuestra identidad, allí está nuestra identidad. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de uno de las esquinas del atrio, en donde llegan los Reyes Magos guiados por la estrella. Casi ahí está no, la estrella, ¿no? ajá, casi no se ve la estrella, Sí, pero cómo bueno. no. Se ve muy bien del lado derecho mío. Se ve Del lado perfecta. derecho, perfecto, muy bien. Ahí Ahí está, se ve la con un estrella. sombrero enorme. Los Reyes Magos en la primera capilla Poza de Acolman llegaron a Bagdad y en la segunda capilla Poza llegaron a Mesopotamia. Y en esta tercera esquina llegan a Egipto. Por supuesto, es un viaje mítico, es un viaje totalmente mítico y que yo reproduje con la ayuda del Departamento de Turismo del Estado de México y que pues por fortuna quedó grabado, lo grabó de una manera maravillosa la mexiquense, la televisión mexiquense, pues porque fueron 6 funciones nada más pudimos hacer 6 funciones, pero quedan las grabaciones de este evento verdaderamente excepcional con el que se celebra la fiesta de los Reyes Magos. Tengo una foto más que quiero que me haga favor de comentármela. Aquí está esta otra parte donde están justamente en donde usted decía, en Bagdad. Permítame un segundo, porque ya sabe que siempre aquí nos está haciendo juegos raros la computadora. Creo que ahí lo ve. Pues sí, esta es la primera esquina. Y ahí está en el centro de la estrella. Donde ahí está la estrella en el centro, en el mero centro, los Reyes Magos están a la derecha y los que están abajo son los demonios que tratan de impedir el viaje de los Reyes Magos para que lleguen a Belén. Y detrás de ellos pues está toda la comitiva maravillosa de
de los Reyes. Yo me asombro realmente, me asombro del talento de mi hermana Irene Sabido, que logró esa producción verdaderamente excepcional, aquí donde está la estrella, ahora sí presidiendo totalmente la fotografía. A la derecha están los tres Reyes Magos, abajo están los demonios de la muerte que tratan de impedir que lleguen a Belén, a la izquierda arriba están los pastores. Y bueno, pues es una producción bellísima de la que yo, la verdad, estoy muy, muy orgulloso. No la hice yo, la hizo Irene, y me siento muy, muy orgulloso de su trabajo realmente. Pues mire, aquí tengo otra cosa que creo que nos gustaría que compartiera con nosotros. Perdón, aquí se me abrió con otro. De pronto empieza a brincar esto, pero aquí lo tengo porque me gustaría que nos contara sobre este otro, que además es impresionante cómo la gente decía, hacía, aplaudía y entendía perfectamente lo que estaban diciendo, pero además lo más interesante era en los dos idiomas, que fue muy interesante ver eso, que el público reacciona mucho mejor que cuando empiezan a hacer algunos funcionarios que ponen a Shakespeare durante 40 horas que nadie entiende nada y todo el mundo se sale. Yo sé que usted no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. A ver, quiero que me platique esta otra diferencia. Espérenme un segundito y estamos para que los vean, porque a mí me fascina esta foto. Ay, ya se me perdió. Espérenme un segundo, no se desespere. Así es esto del internet. Pues no, yo estoy acostumbrado más bien al teatro, en el que el teatro, si hay una pausa, sale el director con un garrote y golpea a los actores. Así que tengan mucho cuidado. De gracias de que estamos en internet. Exacto, pero porque es que aquí las computadoras empiezan yo a... ya habría salido con mi garrote, ¿eh? Así es Bueno, que... no se preocupe, ahorita es que hay una foto que me está aquí protestando la computadora, porque yo creo que ahora sí, ya creo que ya lo vamos a lograr, porque es una foto que a mí me parece maravillosa y que quiero que me la explique usted. Bueno, si no aparece, pues vámonos a otra cosa. No hay problema. No, es que sí, ya apareció. Cuando yo trabajaba en televisión decían, no le suelten el micrófono a Miguel Sabido porque no lo va a soltar nunca, nunca lo va a dejar. Así es que usted no se preocupe. Si no encuentra la fotografía, podemos seguir hablando con No, muchísimo es que gusto. ya la encontré. Mire, aquí está. A ver Ahí si... le va, por favor. A ver. Bueno, pues sí, estos son... Valía la pena verla, ¿no? Otros demonios terribles, verdaderamente espantosos, que tratan de detener a los Reyes Magos, pero estos son de Mesopotamia, estos con esas maravillosas capas pintadas, son los greñeros, famosos greñeros de Jilotepec, en el Estado de México también, y que bueno, pues vean ustedes la riqueza de nuestra cultura, vean ustedes la imaginación, la imaginería, porque yo todo esto me fui de pueblo en pueblo en el Estado de México a ver qué podíamos conseguir, como estos greñeros maravillosos que se usan en carnaval, los grandes sombreros que se usan en Semana Santa, en los pueblitos, porque infortunadamente, y lo digo muy fuerte, las autoridades culturales de nuestro país no solamente no tratan de salvar esos tesoros culturales, sino al contrario, los tratan de suprimir, los hacen a un lado. ¿Cuántas veces? Una vez un funcionario muy alto de cultura me dijo, Miguel, pero si te salen también obras como Falsa Crónica de Juana la Loca o como El Avaro, ¿para qué te metes con esa cosa de inditos? Bueno, pues porque sencillamente es nuestra cultura, eso es nuestra verdadera identidad, que es por donde empecé. Todos tenemos que luchar por conservar esa identidad y aquí está la prueba de la riqueza de nuestra cultura. ¿Seguimos o...? Seguimos. Lo que pasa es que yo tenía estas fotos. ¿En qué momento de duda está su hamletiano internet? Ya sabe, como siempre dando la lata,
que se saturan. Bueno, pero el público tiene un ritmo corporal, así es que hay que seguir ese Bueno, ritmo. pues dígale usted, síganos diciendo. ¿Hay fotografía o no hay fotografía? No hay fotografía, pues entonces seguimos adelante. Bueno, Seguimos. entonces esta noche de 6 de enero, con la hermosa tradición indoeuropea, ahí sí se juntan las dos tradiciones en un proceso de sincretismo que es la característica de México, pues se junta la tradicional rosca francesa, que no es una rosca, es una torta en donde hay una haba. Y el que se saca el haba es el rey de la fiesta. Nosotros en México lo sustituimos por el niño, por el nacimiento del niño, y nuestra rosca es ovalada. ¿Por qué es ovalada? No se lo puedo contestar. Ojalá supiera yo, pero hay una enorme cantidad de cosas que todavía no entendemos de nuestra propia cultura. Y es urgentísima la tarea, por ejemplo, de Alfredo López Austin en sus maravillosas investigaciones, la tarea del doctor León Portilla, la tarea de tantos hombres y mujeres sabios que se han dedicado a desentrañar nuestra cultura en el siglo XX. ¿Y sabe usted quién empezó? El barón de Humboldt, porque el barón de Humboldt llegó a México y desenterró, estaba en el patio del Palacio del Arzobispado, ahí en la calle de Moneda, la Coatlicue, la considerada mundialmente la escultura más perfecta, más maravillosa, más llena de significaciones, inclusive que la Piedad o el David de Miguel Ángel. Y entonces hicieron una reunión de la corte para ver lo que este varón loco quería hacer, que era desenterrar una piedra que decían que allí estaba, y cuando lograron desenterrarla, pues fíjese usted que la virreina se desmayó. Se desmayó porque le pareció monstruosa la Coatlicue, la escultura más importante del mundo le pareció horrible a la virreina y se desmayó. Eso es el prejuicio, eso es el pavoroso prejuicio que instauraron las leyes de Indias al dividir a la Nueva España en la República de los Indígenas y la República de los Españoles, y después de los criollos, y después de la gente de razón, y después de la gente bien de don Porfirio. Somos infortunadamente un país esquizofrénico, estamos divididos en dos y tenemos la obligación todos de integrarnos, ¿verdad? Este día, este 6 de enero, es una magnífica ocasión para que todos tomemos parte en esta preciosa ceremonia de partir la rosca, que culminará, como pasaba con el calendario prehispánico, con el Tonalpohualli y el Chupohualli, que culminará el 2 de febrero. Por favor, hagan su cena de 2 de febrero, tengan sus tamales, vistan al niño, celebren que el niño ya está vivo y sobrevivió a la persecución de Herodes, el mal sacerdote. Es que defendamos entre todos nuestra tradición, es nuestra identidad, es nuestra mexicanidad y tenemos que hacerlo. ¿Cómo va su internet, Sheriff? Bien, bien, bien. Aquí estamos viendo. ¿Quiere usted que veamos algo más? Pues sí, me gustaría. A ver. Encontré algo interesante que creo que puede ser simpático para la gente, para que lo vea. Pero con ritmo, con ritmo. Con ritmo, con ritmo. No, voy a empezar a contar mi historia personal y no es apta para todo público. A ver, por favor. A ver, vamos a internet. A ver, bueno. Mire qué bonito esto. Ciudadana, quien también nos apoyó. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Maestros, gracias. Muy buenas noches. Pues para entregarle el reconocimiento al maestro Miguel Sabido, licenciado Vicente María Aguilar, agradecerle muchísimo al maestro Miguel. Pues nada más quería yo mostrar porque me parece importante que bueno, las autoridades pues a mí me parece, mire, Sheriff, me parece que lo importante no es lo que dijo Miguel Sabido. Lo importante, amén, de la belleza de la producción y de la pericia de los actores, es
el sonido de ese niño que está llorando. Exacto. Porque así era el público era de familias indígenas que llevaban a sus niños de brazos y que la experiencia era completamente diferente de un teatro europeo, completamente diferente. En nuestro teatro no hay cuarta pared, en nuestro teatro el público está presente y me encanta que en ese fragmento el niño haya llorado porque quiere decir que el público está presente. Así es que qué bueno que lo puso usted, que su internet, que está lleno de dudas, esa vez acertó totalmente. Muchísimas gracias por haber puesto ese fragmento. Pues es el que tenía yo. Quería yo darle las gracias por esta entrevista, a menos que usted nos quiera contar más, pero con usted nos podemos pasar unas horas enteras. Le hago una propuesta. ¿Qué le parece si el 2 de febrero lo invitamos para que nos cuente todo sobre la Candelaria? Porque además usted hizo una reproducción de la Candelaria en el Teatro de la Ciudad. Ajá, y también me gustaría explicarles mi nacimiento. Ah, sí, claro, eso se lo iba a comentar porque es curioso, se ve como una selva del lado derecho mío, es decir, están los reyes de su lado derecho y ahí están los reyes, sí, a mi lado derecho. Pero a mi lado izquierdo hay un bosque. Voy a tratar de que se vea, a ver, y está aquí un bosque, separando la región celeste de la región infernal. Y allí está mi diablo, el famoso diablo de mis pastorelas, que no sé si lo está usted viendo. Uy, perfectamente, además rojo, rojo, rojo. Y mire que soy daltónico. Y detrás de mi diablo está una maravillosa figura prehispánica realmente excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que detrás de todas estas figuras míticas, el diablo, la Virgen, los Reyes Magos, está nuestra herencia de 3000 años de cultura indígena, pero que es la mitad de nuestra cultura, a la que no podemos renunciar y a la que no debemos renunciar. Bueno, y del lado derecho, donde están los Reyes Magos, también veo otra figura hecha en barro, que es muy bonita, que es una especie de santo con y su marranito, pero también están ahí los... es como un árbol de la vida, pero con un ángel, ¿no? No, es una figura maravillosa, ganó el Premio Nacional de Artesanías, es una figura oaxaqueña que cuando yo le pregunté a la señora que la hizo, me dijo, pues es la tierra, señor, es la tierra. De hecho, es una figura, una alegoría, un símbolo de la naturaleza, ¿no? Entonces yo por eso la tengo aquí dentro de mi nacimiento. Y detrás de la Virgen hay otra figura maternal, etcétera, etcétera. Así es que el 2 de febrero, con muchísimo gusto y un dispositivo adecuado, pues ya podríamos hablar de la Candelaria y también podríamos hablar de por qué Miguel Sabido tiene este nacimiento tan inusual, tan raro, ¿no? Pues lo que es inusual es que las autoridades, no sé cómo decirlos, no lo sigan haciendo y entonces importen nacimientos de China. Eso es lo que es absurdo. Bueno, pues infortunadamente pasan esas cosas. Mil gracias por su hospitalidad. Una última pregunta que me mandan preguntar la gente desde ayer, que sacamos un video sobre los reyes y que yo hice una mención, pero pues yo no conozco lo suficiente. Panquetzalistli. Panquetzalistli. Que nos cuente, porque es parte pues, de estas fechas, ¿no? De las fiestas. Bueno, es un periodo de 20 días de los 18 del Chupowali que coincide de manera asombrosa con la Navidad, en la que nace Huitzilopochtli de manera milagrosa y nace también Jesús de manera milagrosa. Y entonces, por lo tanto, es uno de los ejemplos de sincretismo más claros de México. México
pertenece a la cultura occidental, por supuesto. Estamos manejando maravillosamente bien usted el Internet, pero por otro lado también tenemos 3000 años de cultura original que es nuestra. Y asumámosla, estamos hablando en español, que es un bello idioma, pero yo tengo aquí detrás mi nacimiento de Metepec, que es un maravilloso canon estético. Así es que eso es México y eso es lo que tenemos que defender entre todos. Y una última pregunta, que esto me lo mandaron nuestros paisanos que están viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué es un orgullo sacarse el niño de la rosca? ¿Es un orgullo qué? Sacarse el niño, el muñeco de la rosca de Reyes. Porque automáticamente lo convierte a uno en el anfitrión al niño. ¿Y qué es el niño realmente? El niño es la semilla de la vida. El niño es la semilla de la renovación. El niño es el hijo de la maravillosa deidad que es la Virgen, que es la naturaleza, por supuesto. Y entonces uno es el anfitrión de la vida. Uno es el anfitrión de la vida que explota, por eso los tamales, porque los tamales hay que sacarlos para poder comérselos, así como la tierra está abriéndose para que salga el maíz, y no se nos olvide que éramos hombres de maíz, ¿verdad? Así es que hay un correlato perfecto entre una fiesta y la otra, y es un gran honor recibir a la vida floreciendo en la figura del niño. Pues muchas gracias por esta hora completa que nos dedicó el maestro Sabido para explicarnos los Reyes Magos. Muchísimas gracias, feliz Día de Reyes. Espero que le hayan traído muchas cosas los Reyes Magos anoche y se lo agradecemos. Y recuerde, tenemos una cita para el 2 de febrero para la Candelaria. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias y buena tarde. Buenas.